Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el vídeo de hoy y en los otros tres siguientes vamos a tratar el tema relacionado con el Paleolítico, que he titulado El antes de las letras, parte uno, fuego y piedra. Como sabéis, la unidad tiene 4 lecciones y la primera de ellas, que es la que vamos a ver en este vídeo, es una introducción, pero no al Paleolítico, sino a la prehistoria, ¿vale? ¿Cómo va a consistir este vídeo? Yo tengo aquí mi ordenador, vamos a compartir pantalla, vamos a ir explicando vuestros apuntes y vamos a ir viendo pues cosillas en internet, algunos dibujos que voy a hacer un poco cutres, perdonadme ante todo ya, lo pido con antelación. Y, y nada, nos pasamos al ordenador, voy a mantener mi imagen por si a veces me dirijo a la cámara, que por cierto no estoy mirando, y, y ya está, ¿vale? Una muestra de mi educación. Así que nada, comenzamos. Bueno, si se me ve que pongo aquí mucho la mano es porque está cerca. Si eso me puedo poner un poco así, venga. Este es vuestro tema, ¿vale? Como he dicho, se llama Antes de las letras, parte uno, Fuego y Piedra. Fuego y Piedra, pues porque, bueno, como vamos a ir viendo, en este momento es cuando van. Creo que preponderaba esto para el título. La piedra tiene una evolución muy marcada junto con el ser humano, ¿no? En su evolución. Y bueno, el fuego lo puse porque su control y su domesticación fue bastante importante para el ser humano. Básicamente, a día de hoy, el fuego, de una manera inconsciente, sigue siendo algo bastante importante para nosotros. Por ejemplo, ellos lo usaban para cocinar, ¿no? Y también para iluminar las cavernas, ¿no? Entonces, nosotros sin esas luces, ¿no? Sin esa electricidad, que es nuestro fuego ahora mismo, no podríamos hacer nada, ¿no? Y también el cocinar alimentos, porque además se ha demostrado que al tratar los alimentos y el cocinarlos con el fuego, pues se reducía pues muchas enfermedades, ¿no? Bueno, esta imagen que veis aquí que he querido poner es esta cueva, ¿vale? Cueva de las Manos de Argentina. ¿Por qué he puesto esta foto? La verdad es que me gusta bastante. Para mí que muestra muchísimo lo que es la muchedumbre, ¿no? La de gente que podía haber en una misma tribu, ¿no? Creo que como que están además también intentando traspasar pues lo que es esa pared, ¿no? Y la verdad es que me fascina muchísimo esta imagen. Está en Argentina. Si ponéis... Vamos a ir a... Lo diré. A Wikipedia. En Wikipedia, mirad dónde está situado, cerca de un río, ¿vale? Eh, mirad la entrada a la cueva, la verdad es que me parece precioso. Hay muchas más pinturas, pero destacan sobre todo en este sitio las manos, ¿no? Y me parece alucinante, como modo introductorio. Os he puesto esta frase: después de Altamira todo es decadencia, no hemos inventado nada. Lo dijo Pablo Picasso. Porque os he puesto también esta frase. Bueno, siempre voy a intentar poner una imagen que me llame mucho la atención a lo que es el tema, ¿no? Y una frase que tenga que ver. ¿Por qué he puesto esto? La verdad, porque me choca muchísimo que alguien como Picasso, que es conocido como que quería ser el mejor de los mejores, competitivo y tal, diga esto pues de algo tan antiguo y que durante mucho tiempo fue considerado que no era arte, que lo pintaron personas muy inferiores a nosotros, cuando las pinturas, como iremos viendo en la sesión 4 la pintaron los sapiens, o sea, nosotros. Entonces me parece ciertamente chocante que Pablo Picasso pues llegara a decir esto, ¿no? Que después de Altamira todo es decadencia, no hemos inventado nada. Cuando, por ejemplo, él inventa uno de las técnicas pictóricas más importantes. Y bueno, como veis aquí, la primera lección, vamos a empezar ya de lleno, es la prehistoria, ¿vale? Aquí he vuelto a repetir la imagen de la Cueva de las Manos de Argentina. Y en esta primera lección vamos a ver lo que significa el concepto de prehistoria, cómo se estudia esta prehistoria, cuánto dura la prehistoria y sus etapas. Creo que no hay más. No. ¿Vale? Bueno, el concepto de
No, estoy subrayando. Prey. Pero... qué torpe. Os vais a reír mucho conmigo porque probablemente sea bastante torpe. Vale, prehistoria. Tenemos... Uy. La palabra prehistoria. Porque si me ha reconocido la O y no lo demás. Qué desastre. Esto que tenemos aquí deriva de otras dos palabras, ¿no? Pre e historia. ¿Qué puede significar historia? Vamos a empezar por historia. Bueno, historia lo iremos viendo a lo largo de esta asignatura. No tenía pensado explicarlo, pero bueno. Realmente es una ciencia que pues estudia los acontecimientos del pasado, ¿no? Todo lo relacionado con ella. Su sociedad, su economía, sus personajes importantes, a las minorías, todo. Esta ciencia que estudia el pasado sirve para entender el presente. ¿Vale? Para entender el presente y además para reaccionar a lo que nos puede pasar en un futuro. ¿Vale? Su buen estudio hará que la sociedad decida qué futuro tener. No voy a decir ya ni peor ni mejor, porque como ciudadanos somos libres de elegir, pero con un buen estudio se supone que y una buena conciencia se eligen buenas cosas, pero bueno, no me quiero meter en lo que es el concepto de historia ahora mismo, es algo bastante amplio, lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Pre, ¿qué significa pre? Pre significa básicamente antes de, o sea, antes de la historia. ¿Por qué se llama antes de la historia? Yo diría que tenemos dos motivos, ¿vale? Quiero borrar todo esto. El primero básicamente porque es, al ser prehistoria, antes de la historia, nos encontramos en el la primera parte, o mejor dicho, perdonad mi letra de párvulo, la tengo mejor, la H, bueno, la H significa historia, ¿vale? Es la primera periodización que tiene la historia, ¿no? Vamos a ver. Si me deja escribir. Bueno, como vais viendo, ¿vale? La historia se divide en varias partes, como estáis viendo aquí, ¿no? Y a nosotros nos interesa, pues, lo que viene siendo esta primera. Pues esta tabla, que es la primera que he cogido, la verdad es que no me está gustando mucho, porque, bueno, veis el tamaño que tiene la prehistoria, es muy chico. Bueno, tiene una flecha, lo que te da a entender que continúa, ¿no? Hacia allí, pero bueno, me parece un poco cutre. Y veis el resto, ¿no? Como, por ejemplo, la antigüedad es bastante grande, contrasta con la edad media y la edad moderna, que es aún más chica que esas tres, ¿no? Y después tenemos la edad contemporánea, que sigue estos días, que bueno, esa flecha sí tiene sentido, ¿no? Porque eso continúa hasta el día de hoy. La prehistoria tenemos una flecha dirección para el otro lado y básicamente, exactamente, nos encontramos entre la primera parte en la que dividimos la historia. Yo voy a intentar hacer una mejor... Bueno, mejor no, porque soy muy torpe y muy cutre, pero vamos a hacer una tabla, ¿vale? Si esto es toda la historia de la humanidad y nosotros estamos aquí, espérate, nos voy a señalar en rojito o rosa, lo que sea. Chico, déjame, tranquilo, por favor. Nosotros estamos aquí en este burruño que estoy haciendo, ¿vale? En esa línea, ¿no? La prehistoria en esta línea sería esto. Todo esto es la prehistoria. Todo ese cacho, incluso un poquillo más. La prehistoria es ni más ni menos que un
99% de toda la historia de la humanidad, para que os hagáis el caso. Y en este trocito, en este se supone que un 1%, que para nada esta escala, encontraríamos este ejemplo, ¿no? Como bueno, hay muchos otros, ¿no? Los habrá mejores, el primero que he pillado. Para que os hagáis una idea del proceso tan largo del que vamos a hablar, pues ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama prehistoria antes de la historia? Pues primero porque es la primera parte, ¿no? Y segundo, uy, qué color más chulo. Se llama prehistoria, ¿vale? Porque la historia se estudia con, voy a borrar este 1% que me está molestando, lo que viene siendo un poco. La historia, perdón, comienza con la invención de la escritura. ¿Vale? Cuando el ser humano inventa la escritura por unas necesidades que hablaremos en el próximo tema, empieza lo que viene siendo teóricamente la historia. ¿Quiere decir esto que la prehistoria no es parte de la historia? No. O sea, la prehistoria está dentro de la historia. Pero los historiadores normalmente estudiamos pues sacando fuentes, que lo tenéis, si no sabéis lo que significa fuentes, miradlo en los apuntes. Buscamos las fuentes en las bibliotecas, en los archivos, fuentes escritas. Hay muchos tipos de fuentes, ¿no? Pero nuestra principal herramienta es esa. Tenemos fuentes, testimonios, hacer una entrevista a alguien. Por ejemplo, el típico de preguntarle a tus abuelos cómo fue la guerra civil, ¿no? Tenemos fuentes, imágenes, fotografías, ¿vale? Pues para ver fotos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿vale? Entonces, en la prehistoria, al no haber escritura, al no haber fotografías, al no poder preguntarle a nuestros abuelos qué tal fue la prehistoria, porque es un poco complicadete, ¿no? ¿Cómo estudiamos entonces la prehistoria? Gracias a la arqueología, ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras del arte, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. El arqueólogo pues va a realizar primero un trabajo de campo donde va a tener que ir sacando de... Espérate, esto lo voy a dibujar mejor. Rebobinamos. El campo, bueno, la tierra. Vienen nuestros amigos los prehistóricos, duermen en su cabaña. Vale, o sea, tenemos aquí una cabaña bastante cutre donde vivían nuestros queridos prehistóricos. Crean unas herramientas, ¿no? Por ejemplo, y bueno, estos son herramientas, aunque no lo creáis. En estas herramientas, ¿vale? Como son hechas de unos materiales que podemos encontrar normalmente en muchísimos lados, ellos cuando se desplazan, porque como iremos viendo son nómadas, se van a ir desplazando. No les interesa llevarse todo lo que ellos tienen consigo, ¿no? Entonces se dejarán eso ahí. Estos son herramientas, ¿vale? Como ya sabéis, por muchos factores, la erosión, la capa de tierra va aumentando. ¿Lo tengo amarillo? Sí. Pa. Ay, marrón. Y pa. Y el último verde. Pa. Y aquí es donde estamos ahora. Estos son un par de arbustitos bien bonitos. Vale. Entonces llegamos a nuestro suelo y pues a través de un previo estudio pues se averigua de que ahí, debajo de todas esas capas de tierra, hay un yacimiento. Entonces el arqueólogo lo que va a ir haciendo es excavar estas estratigrafías, o sea, las capas que he dibujado, ¿no? Y va a ir bajando, hasta que finalmente pues se encuentre con
esos objetos, ¿no? O sea que cuanto más abajo, cuantas más capas bajemos, porque obviamente debajo de esta hay más capas, ¿no? En cuanto más abajo estemos de una capa, más antiguo es la herramienta, ¿no? Entonces también estas capas de tierra nos sirven para fechar, ¿no? Después se realiza un gran trabajo de investigación para básicamente ver para qué sirven esos objetos que se han encontrado, porque no todo es tan fácil. Por ejemplo, que se me acaba de venir, si encontramos una calavera con golpes en la cabeza, eso podemos pensar realmente que es que pues ese hombre pues se ha despeñado, se ha matado o lo golpearon hasta morir, y a veces se han encontrado calaveras que los golpes no significa que ese personaje hubiera muerto por violencia o por un accidente, sino que era simplemente un tambor, ¿vale? Entonces, se realiza un estudio no solo para averiguar qué le ha pasado a esa herramienta, a ese objeto, sino para averiguar muchas veces qué es esa herramienta. Esto, por ejemplo, ¿qué puede ser? Esto no es una herramienta, esto es un palo de madera. Es bastante difícil, por ejemplo, matar a alguien con este palo de madera. Entonces, obviamente no es una herramienta con un objetivo pues de cortar, de rasgar, nada. Entonces, por ejemplo, en estos casos lo tenemos un poco más complicado. En este caso nos encontramos ante lo que posiblemente, porque como lo que se realizan son hipótesis, en ningún momento vamos a encontrar una persona o un escrito en una cueva, mira, esto es no sé qué, no sé cuánto. No, entonces lo que se realizan son hipótesis, y a lo mejor quién sabe si en un futuro esas hipótesis son rechazadas, o al contrario son se reafirman, ¿no? De hecho, hace poco salió una noticia que adelanta la fecha en la que los sapiens llegarían a Europa, trastocando un poco bastante algunas teorías, ¿no? Pero bueno, esto es para que lo sepáis. Pues eso, no sé si al final lo he dicho, es un bastón de mando, ¿vale? Lo más probable. Una persona... Una persona... mm, con cierta importancia, ¿no? Podría tenerla. Esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿Vale? Tampoco lo podemos llegar a averiguar ciertamente. Aquí pone que es una espátula. Se desconoce la función exacta, ¿vale? Hay muchas cosas que no sabemos. Hay mucha gente que piensa que, bueno, como pone aquí, ¿no? Pueden ser alisadores, para distintas labores domésticas de cocina, para preparación de pieles, etcétera, etcétera, ¿no? El ejemplo que os he puesto en los apuntes, ¿vale? Es Atapuerca, Burgos, que probablemente eh, sea uno de los... sea el yacimiento más importante de España, ¿no? Ese junto con Altamira, Altamira más por la importancia pictórica, ¿no? Este es lo que es como yacimiento y estudios, puede ser. Y este, bueno, es el ejemplo, ¿no? Ahí podéis ver bien lo que son las estratigrafías, que se van viendo pues esas capas. Bueno, es que me enrollo muchísimo, lo siento. Espera, intentaré que no sean vídeos largos. Bueno, lo importante, que este periodo de tiempo que ocurre en él, ¿vale? Pues ocurre lo que llamamos evolución, ¿vale? En el caso de los seres humanos, esta evolución se conoce como hominización. Al haber sido homínidos, quiero escribir evolución humana. Cuando pensamos en la evolución humana, vamos a pensar directamente en esta imagen, ¿vale? Es totalmente un error. O sea, no penséis en la evolución como esa imagen. Es uno de los errores más grandes que comete no el alumnado, sino cualquier persona. La evolución, me voy a ayudar, de esta página, ¿vale? La evolución es como un árbol. Un árbol tiene un tronco, ¿vale? De un primate antiguo, ¿vale? No un primate actual. Lo más probable, los que más se acercan a nosotros son los chimpancés, ¿vale? Estoy adelantando de lección,
Pero bueno, aquí tenéis a vuestro primo lejano, el primate, pues de un chimpancé antiguo, no actual, el ser humano va evolucionando y cogiendo forma, ¿vale? Entonces, es un árbol, ¿vale? Muy grande, vamos de un tronco común y ese tronco se va ramificando en muchísimas especies del mismo género, Homo. ¿Qué quiere decir? Te habrá explotado un poco la cabeza. Vale. Todo ser vivo tiene su género y su especie, ¿vale? Nuestro género se llama Homo. Básicamente, humano, ¿vale? Y nuestra especie, Sapi. ¿Ok? Un ejemplo. Y me voy a ayudar de internet porque no soy biólogo y no soy un entendido. El can es un género. Vamos a ponerlo aquí en azul. Can. Y su especie, pues el perro, por ejemplo. Otra especie de can, el lobo. ¿Tenemos los seres humanos, o sea, el género Homo, otra especie? Actualmente no, pero sí ha habido. Un ejemplo, el neandertal. El neandertal. Esto lo iréis entendiendo un poco más adelante, ¿vale? Entonces, como íbamos retomamos, de un tronco común se van ramificando, saliendo diferentes especies del género Homo. Van a ir cogiendo forma hasta ser lo que somos actualmente. Es un proceso muy largo, no solo debe de evolucionar, sino que además se tiene que adaptar a un medio, es decir, el entorno, bastante complicado. Es decir, tenemos que sobrevivir. El medio es hostil. Nosotros, ¿vale? Cadena alimentaria. Actualmente el ser humano, ¿dónde se situaría? En la punta, ¿vale? De esa pirámide. Pues para estar en esa punta hemos tenido que ir subiendo muy poco a poco. Y esto es lo que va a pasar en este periodo de la prehistoria. Cuando acabe la prehistoria, el ser humano estará, pues, más o menos en esa lucha por la cumbre. Vale, vamos a continuar. Nos queda todavía el punto 3 y el punto 4. El punto 3, hemos hablado de la duración, ya hemos hablado algo, por ejemplo, lo del 99% de toda la historia, que ahora no me subraya, ¿vale? Y que la evolución no es cosa de un día. Como vemos, pues si es un 99% de toda la historia y durante la prehistoria vamos evolucionando, pues obviamente no es cosa de un día, ¿vale? Aquí tenemos una periodización un poco mejor. Me gusta porque la prehistoria tiene un poco más de espacio en esa gráfica. Pero lo que viene siendo la división de la prehistoria dentro no me gusta del todo. Por eso la he puesto un poco más abajo, ¿no? Pero antes de ver las divisiones propias de la prehistoria, acabamos diciendo que la prehistoria empieza hace 2,5 millones de años, cuando se considera que aparece el primer homínido, es decir, el primer género Homo de una especie que veremos más adelante. No os lo destripo, ¿vale? Como decimos aquí, este primer Homo de especie, no hago spoiler, marca ya una ligera diferencia al resto de sus compañeros, los primates, ¿vale? ¿Y cuándo acaba? Pues como dijimos, con la invención de la escritura, ¿vale? Que se aproxima al año 3500, ¿vale? Que lo veremos en lo que viene siendo la siguiente unidad. Para que veáis lo que se puede mover la periodización, si la escritura es lo que marca la historia, ¿en el año 3500 aparece la historia con la escritura en todo el mundo? No. Por ejemplo, en España, aunque tengamos algunos símbolos celtíberos, consideramos que entramos en la historia con la dominación romana.
a finales del siglo III. Entonces España, pues una vez más, estamos un poco atrasados en lo que viene siendo la historia. Finalmente, vengo a deciros que dividimos la prehistoria en dos partes. Ah, no, que yo tengo aquí mi regla. Vale. Todo esto es prehistoria. ¿Vale? Prehistoria. Aquí tenemos la prehistoria que se divide en dos partes. La más antigua y la menos antigua. O sea, la más cercana a nosotros. En la más antigua se llama Edad de Piedra. Y la otra se llama Edad de los Metales. ¿Por qué tienen estos nombres? Básicamente porque las herramientas que se han encontrado son estos, ¿vale? Además, para que también se vea, pues, cómo evolucionan, ¿no? Unas herramientas empiezan a ser muy toscas, de materiales muy pobres, la piedra, ¿no? Lo encontramos en todos lados, a evolucionar, pues, a trabajar con los minerales y crear los metales, ¿no? Estas propias edades, a su vez, se dividen, ¿no? Y me interesaría... Ajá, sí. La edad de piedra se divide en dos, ¿vale? Paleolítico y neolítico, ¿vale? La edad de los metales se divide a su vez en tres: cobre, bronce y hierro. Lo iréis viendo un poco más adelante. Entonces, en esta primera unidad didáctica nos vamos a situar cronológicamente en la primera etapa de todas, el Paleolítico, dentro de la Edad de Piedra, dentro de la prehistoria. Entonces, os señalo aquí, Paleolítico. Esto es lo que vamos a ir viendo a partir de la siguiente sesión. La otra unidad didáctica, es decir, el siguiente tema, es decir, vamos a ver todo esto. La edad de los metales junto con el final de la edad de piedra, ¿vale? O sea, ser el neolítico. ¿Por qué? O sea, edad de piedra es porque hay muchas piedras, edad de los metales es porque hay metales, ¿no? ¿Por qué llamamos paleolítico así y neolítico así? Paleolítico, vamos a desglosarlo igual que hicimos con la palabra prehistoria. Paleolítico. Paleo significa antiguo. Y litos es piedra en griego. Por si lo queréis saber. ¿Vale? Y neolítico, que lo voy a poner pues aquí. Neolítico neo significa nuevo, qué mal se ve, y neolítico, lítico, perdón, lo mismo, piedra en griego. ¿Por qué tenemos una piedra antigua y una piedra nueva? Porque en el paleolítico las piedras eran tratadas de una manera muy tosca, mientras que en el neolítico, básicamente, al haber habido una evolución, hay una cierta mejora en el pulimiento y en el trato de estas herramientas, ¿vale? Además, en el neolítico va a pasar una cosa bastante importante, entonces es necesario para estudiar dividir, porque básicamente el dividir la historia en periodos es simplemente para un mejor estudio y que sea más sencillo. Obviamente no te acuestas un día en el paleolítico y te despiertas siendo neolítico. Igual va a pasar con todo, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Aquí se ha quedado. Espero que sea muy breve. Esta primera lección sobre introducción a la prehistoria, sobre nuestro tema de el paleolítico, que yo lo he llamado, pues como he dicho antes, que se me olvida, lo he hecho yo. El antes de las letras, parte 1, fuego y piedra, ¿vale? Como podéis ver, las piedras tienen mucha importancia, dan nombre a muchas de estos periodos. Entonces, bueno,
como viene siendo lo que voy a ir diciendo cuando me despida. Me tenéis aquí para cualquier duda. Y nada, muchas gracias y espero no haber sido muy pesado y muy aburrido. Así que nada, muchas gracias. Adiós.